Hola, buenos días o buenas tardes, según donde estéis, a todas y a todos. Estamos ya en la quinta semana del curso. Tenemos ahora, por tanto, la quinta webconferencia. Como sabéis, hoy vamos a volver otra vez sobre el tema de la economía del cuidado, es decir, del análisis de los cuidados desde una perspectiva económica. Aunque estamos en la semana 5, que la temática fundamental es el empleo de hogar, hemos decidido volver a la economía, a la cuestión económica. Por un lado, porque el tema de empleo de hogar lo vamos a poder tratar bien vinculado a las cadenas globales de cuidados en la próxima sesión, la próxima semana. Y por otro, porque creíamos que, digamos, había como que enfatizar un poco esta dimensión, dado que el curso en sí mismo se llama Economía del Cuidado. Y bueno, pues para hacer esto hoy tenemos la suerte de contar con Corina Rodríguez Enríquez, que es investigadora tanto del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, como del CIEP, que es el Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas, los dos situados en Buenos Aires, en Argentina. Además, Corina es coordinadora del GEMLAC, que aprovecho para presentaros, para comentaros de la existencia de este grupo, aunque está ya referido, creo que es entre los recursos que se proporcionan de la sesión 4, pero por si acaso alguno de ustedes todavía no lo vio, el GEMLAC es el Grupo de Género y Macroeconomía en América Latina, que es un grupo de economistas feministas que intenta hacer incidencia para introducir la cuestión de la economía feminista tanto a nivel de investigación como a nivel de activismo como a nivel de políticas públicas en la región. Está el grupo promotor, del cual Corina es parte, y luego hay una red más amplia que se ha ido formando a través de la gente que ha estado participando en los distintos cursos de género y economía que han ido organizando en la región. El primero fue, si no me equivoco, en 2006, el segundo en 2008, el tercero en 2010, y no sé si hay planes de hacer algún otro, quizá Corina nos pueda contar luego. En todo caso, son un grupo de referencia y la página web también es como un sitio clave para encontrar un montón de información, tanto de novedades, de cursos, de convocatorias, como que reúne en sí una bibliografía muy amplia sobre la temática, ¿no? Entonces, bueno, Corina es parte del grupo promotor. Y además es también es miembro de la junta directiva de AYAFI, que es la Asociación Internacional para la Economía Feminista, que esta es de corte un poco más académico, el idioma principal en el que se maneja es el inglés, aunque por ejemplo en 2010 el Congreso Mundial fue en Buenos Aires y hubo traducción al castellano, pero en Barcelona fue en el 2012 y también la hubo, pero no siempre es así. Bueno, este es un grupo de referencia también a nivel de economía feminista, a nivel global, y desde aquí se publica la revista de Feminist Economics, que es como la revista específica en cuestiones de economía feminista a nivel internacional. Y como os decía, Corina es miembro de la junta directiva. Sus áreas de trabajo son las políticas sociales y fiscales, la economía del cuidado, de la cual nos hablará expresamente hoy, los mercados de trabajo, la pobreza y la distribución de ingresos. Simplemente por terminar, decir que Corina también ha formado parte del equipo así variado que ha estado revisando los propios contenidos del curso, es decir, que ha estado en contacto con este curso pues desde hace ya un buen tiempo. Y yo creo que ya lo dejo aquí. Corina, millones de gracias por estar aquí con nosotras. Te paso la pantalla y te dejo a ti la siguiente media hora. Bueno, como sabéis, perdonad como siempre, vamos a tener posibilidad de hacer preguntas orales, luego retomo el cómo hacerlas y luego está, como siempre, la posibilidad de hacer preguntas por escrito, que ya sabéis que eso puede ser en cualquier momento de la charla de Corina. Si queréis podéis ir escribiendo vuestra pregunta para que no se os olvide, no se os pierda. O sea que eso, pues como siempre, al final la retomaremos, ¿vale? Corina, adelante, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, por lo menos buenos días en esta parte del mundo. Muchas gracias, Amaya, por la presentación y muchas gracias por la invitación a ser parte de este proceso que, como decías, lleva ya un tiempo largo, pero que siempre es estimulante
tener la posibilidad de repensar estos temas que venimos trabajando y sobre todo de intercambiar nuestra mirada, nuestras ideas, nuestras dudas con gente de distintos lugares del mundo que nos suman su perspectiva y nos ayudan a cuestionarnos, a profundizar y a ir fortaleciendo este marco de ideas que quienes trabajamos desde la economía feminista nos parece que son claves para transformar el mundo en un mundo más igualitario. El foco de mi presentación tiene que ver con el abordaje del cuidado desde la economía y particularmente con la contribución que ha hecho la economía feminista, que es una corriente de pensamiento de la cual ya deben haber estado hablando en las sesiones anteriores, heterodoxa dentro de la economía, y una de sus principales contribuciones, a mi modo de entender, ha sido justamente en el campo del estudio del cuidado, de la organización del cuidado, de la visibilización del rol del cuidado en el sistema económico. Pensé en estructurar mi presentación en 3 partes, o básicamente quería compartir con ustedes 3 dimensiones de análisis. En primer lugar, comentarles desde lo conceptual y teórico cómo es que la economía feminista da cuenta del rol que los cuidados tienen en el funcionamiento del sistema económico y la importancia de la denuncia, en algún sentido, que la economía feminista hace respecto de lo restrictivo de la visión dominante en la economía y de las implicancias que tiene que la economía dominante, ortodoxa, no tenga en cuenta esta dimensión de la vida. Luego quería comentar algunas ideas respecto de cómo se interrelaciona la organización del cuidado con las políticas económicas, donde aquí la centralidad de lo que la economía feminista ha aportado es denunciar en algún sentido la ceguera de las políticas económicas a las dimensiones de género y las implicancias que esto tiene. Para cerrar con algunos comentarios respecto de lo que me parece que son las implicancias económicas de la manera en que la organización del cuidado funciona en la mayoría de los países, y cómo a partir de dar cuenta de estas implicancias económicas se construyen también algunos argumentos económicos a favor de las políticas de cuidado, podríamos decir en un sentido más amplio, a favor de las políticas de igualdad, y también, digamos, presentar estos argumentos económicos de manera un poco crítica, ¿no? Dando cuenta de lo que para mí son algunos límites de este tipo de formulaciones. Así que bueno, comienzo con la primera parte que tiene que ver con cómo la economía feminista ha introducido o visibilizado la cuestión del cuidado en el análisis económico. El curso este lleva por título ¿Por qué nos preocupamos por los cuidados? Y a mí me pareció interesante hacer la analogía, ¿no? ¿Por qué la economía feminista se ha preocupado en visibilizar el rol del cuidado en el funcionamiento del sistema económico? Y lo primero que diría es que la preocupación radica en la necesidad de hacer el análisis económico relevante, en el sentido de aproximarlo de mayor manera, de una manera más precisa a la realidad. Cuando incorporamos la dimensión del cuidado en el análisis económico, lo que consideramos desde la economía feminista es que logramos una representación de la realidad que se acerca más y mejor a la realidad misma. Y de esta manera vuelve a la economía o al análisis económico más relevante para contribuir elementos para la transformación de esta realidad que desde algunos valores de justicia, algunos valores de igualdad, resulta justamente injusta y por eso materia de transformación. Entonces, lo que la economía feminista al introducir esta dimensión hace es, desde nuestro punto de vista, mejorar la representación que la economía hace de la realidad, haciéndola más
real, en algún sentido, y con esto proveyendo herramientas más útiles para actuar sobre esa realidad y modificarla en el sentido que nuestros valores nos promueven. Y vinculado con esto, la razón por la cual la economía feminista ha trabajado tanto en esta dimensión, y es uno de los aportes principales desde mi punto de vista que ha hecho, tiene que ver justamente con considerar que la forma en que se organiza socialmente el cuidado en las sociedades capitalistas y patriarcales es un determinante clave de la desigualdad de género y de la desigualdad socioeconómica, porque como también ya deben haber conversado en otras sesiones de este curso, la experiencia del cuidado es una experiencia donde se expone de manera muy clara, desde mi modo de ver, el entrecruzamiento que hay entre las relaciones de género y las relaciones de clase o la posición de las personas en los estratos socioeconómicos. La experiencia de la organización del cuidado es una experiencia socioeconómicamente estratificada y está entonces en la base de la reproducción de la desigualdad. Entonces, quienes aspiramos a sociedades más justas y más igualitarias, necesariamente consideramos esto un núcleo fundamental. La cuestión del cuidado no aparece en la economía con la economía feminista. Existen antecedentes tanto en la disciplina económica como en los debates feministas e incluso en la producción académica feminista que han abordado la cuestión del cuidado. Para exponer hiper brevemente esto, simplemente como una referencia de que existen estos antecedentes sobre los cuales la economía feminista también se basa, en economía podemos reconocer la preocupación que no se menciona en ese momento como cuidado, sino más bien vinculada con la cuestión de la reproducción, ya en los economistas clásicos. La restricción o el límite de los desarrollos de esta cuestión en la teoría económica clásica tiene que ver con una focalización en la cuestión de los bienes salarios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. La discusión era respecto de cuál era el nivel de los salarios que garantizaban el acceso a los bienes necesarios para la reproducción, y lo que hay por detrás de esta mirada de la economía clásica es el asumir que el trabajo doméstico que permite transformar esos bienes salarios en consumo efectivo y en bienestar y en reproducción cotidiana de la vida tiene un costo cero. Y hay en los trabajos de corte más filosóficos de los economistas clásicos una mirada respecto de este trabajo como un valor altruista. Cuando comienza a dominar en la disciplina económica la visión de los economistas marginalistas, luego podríamos sintetizar esto en la mirada neoclásica, la concentración de la preocupación en el funcionamiento del mercado, la consideración de que el mercado es la unidad básica del funcionamiento de la economía, lleva a invisibilizar a todo aquello que no ocurra dentro del ámbito estricto del mercado y por lo tanto invisibiliza el trabajo no mercantil y con ello el trabajo de cuidado y de reproducción cotidiana de las personas. En este sentido, y tal vez un poco emparentado con lo que los propios economistas clásicos sugerían, hay una presunción de que el salario de mercado, el salario de equilibrio, el salario que el mercado va automáticamente a definir, es suficiente para garantizar esta reproducción y, dada la manera en que esta reproducción se organiza, en algún sentido es suficiente para mantener económicamente a la esposa cuidadora dependiente económicamente del esposo proveedor. Esta es un poco la idea que hay implícita en los análisis de los economistas neoclásicos. Y dentro de esta misma escuela hay una corriente que se ha dado en llamar la nueva economía del hogar, cuyo principal exponente es Gary Becker, que miró con un poco más de detalle lo que pasaba al interior de los hogares, sin presumir cómo la cuestión sucedía, para llegar a la conclusión de que la división sexual del trabajo al interior de los hogares y como consecuencia también en el mercado,
derivaba de un proceso racional de los hogares. La decisión de los hogares de organizarse predominantemente con la figura de el hombre proveedor y la mujer cuidadora devenía del comportamiento de los varones y de las mujeres, de los esposos padres y esposas madres, como agentes económicos racionales. Y era una decisión racional de los hogares que el hombre participara en el mercado y que la mujer asumiera principalmente la responsabilidad del trabajo no remunerado al interior de los hogares. En la mirada neoclásica y en la mirada específica de la economía del hogar, no hay ninguna consideración, por supuesto, y esta va a ser en parte la denuncia que la economía feminista va a hacer, no hay consideración de las relaciones de poder al interior de los hogares, de las relaciones de género, de los valores culturales que delimitan las, entre comillas, elecciones de las personas. Esto podríamos referir como antecedentes en el tratamiento de la cuestión del cuidado desde la economía, pero también los hay desde el propio feminismo. De hecho, las economistas feministas, cuando formalizamos de alguna manera estos desarrollos conceptuales en torno a la economía del cuidado, no estamos inventando absolutamente nada nuevo, sino que estamos en algún sentido actualizando un debate que fue central históricamente en el feminismo y que tal vez consiguió la mayor concentración de debate y de producciones en torno a lo que se llamó el debate del trabajo doméstico, que surgió en algún sentido de una crítica de los desarrollos teóricos y conceptuales feministas al marxismo y cuya principal enunciación tiene que ver con dar cuenta de que el trabajo doméstico es en sí mismo o contribuye a la creación de plusvalía porque provee fuerza de trabajo a muy bajo costo, a costo cero, y con esto funciona en algún sentido como un mecanismo de subsidio a la acumulación de capital. Y además el trabajo doméstico produce valor de uso, porque produce en sí mismo la mercancía fuerza de trabajo. Y emparentado con esto podemos señalar a lo que se llamó el debate del patriarcado, que sugería que las mujeres no solamente eran explotadas por el capital, en el sentido en que acabamos de observar, sino que también eran discriminadas y segregadas por las relaciones de género patriarcales, que implicaba que las mujeres vivieran situaciones de segregación como cuidadoras, como personas alejadas de la producción mercantil y el mercado laboral, pero que también sufrieran discriminación como trabajadoras remuneradas, como asalariadas en un sentido más general. A partir de estos antecedentes, y yo diría que hacia la década del 90, cuando se consolida la economía feminista como disciplina dentro de la economía, se van consolidando algunos desarrollos conceptuales y teóricos que buscan dar cuenta del rol del trabajo de reproducción cotidiana de las personas, llamado en esta literatura más nueva trabajo de cuidado, el rol de este trabajo de cuidado en el funcionamiento del sistema económico. Y para poder dialogar más claramente con las personas que se desarrollaban su saber económico desde las miradas más ortodoxas, una forma de traer este debate fue haciendo uso de el instrumental de la propia economía ortodoxa y una manera de sintetizar la forma en que la economía feminista sugiere visibilizar el rol del cuidado en la economía es a través de la incorporación de la dimensión del cuidado al esquema del flujo circular de la renta. Y espero que puedan ver con claridad este gráfico. Este gráfico en realidad son dos figuras, la figura de arriba, que representa el flujo circular de la renta, es una manera muy estilizada y sintética a través de la cual la economía ortodoxa, la economía convencional, representa en algún sentido el mundo.
entendiendo por el mundo el funcionamiento del sistema económico. Esto es lo que aprendemos quienes estudiamos economía en los primeros meses, en el curso de principios de economía, y es, por supuesto, una representación muy simplificada del mundo que luego, en el propio análisis de la economía neoclásica, se va complejizando. Pero, sintéticamente, los economistas neoclásicos dicen, bueno, el mundo funciona en la interrelación entre hogares y empresas. Los hogares proveen a las empresas su fuerza de trabajo. Si ustedes ven en la parte de abajo del diagrama, no sé si llegan a ver la flechita que estoy moviendo, el flujo real refiere a el intercambio que hay entre hogares y empresas en términos reales, en términos tangibles. El trabajo que realizan las personas que conforman los hogares es algo tangible que podemos ver, que podemos contar, y que es contratado por las empresas para producir, cuando se combina esta fuerza de trabajo con el capital, los bienes y servicios que las empresas producen y le ofrecen a los hogares devenidos de factores de producción, trabajo, a consumidores. Este flujo real de la economía funciona simultáneamente al flujo monetario. Los hogares reciben, a cambio del trabajo que le suministraron a las empresas, una remuneración monetaria, un salario. Y con ese salario adquieren los bienes y servicios que las empresas le ofrecen al precio en que el mercado automáticamente, según la mirada de los neoclásicos, decide que estos bienes y servicios se intercambian. Este entonces es el flujo circular de la renta, es la manera en que muy esquemáticamente la economía convencional describe el funcionamiento del mundo. Hay factores de producción, capital y trabajo, el trabajo es ofrecido por los hogares, el capital por las empresas, combinan estos factores de producción, producen los bienes y servicios, pagan un salario y reciben un precio por estos bienes y servicios. Y esto circula de manera permanente y va garantizando la continuidad del funcionamiento de este sistema. Lo que la economía feminista viene a denunciar es que este flujo circular de la renta no podría suceder si no existiera una dotación enorme de trabajo que el mercado no reconoce, pero que es imprescindible para el funcionamiento del sistema, que es el trabajo de reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo que el capital contrata en el mercado laboral. Y esto es lo que está representado en el segundo diagrama, que esto está tomado de los desarrollos de Antonella Picchio, una economista feminista italiana, que ha hecho esta contribución hace ya muchos años, construyendo lo que ella llamó el flujo circular de la renta ampliado, que es agregarle a este espacio que ella llama de producción y distribución mercantil, que sería el flujo circular de la renta que utilizan los neoclásicos, el espacio que está debajo de la línea, que ella llama espacio de desarrollo humano y que yo llamo en esta adaptación espacio de reproducción, que tiene que ver justamente con eso, con el espacio donde la fuerza de trabajo se reproduce para estar disponible cotidianamente para ser contratada por el capital. Que este espacio de reproducción esté abajo no es inocente, sino que da cuenta de que sostiene a lo que se apoya en él, a la circulación de trabajo e ingresos monetarios, a la circulación de la renta. Este espacio de reproducción se caracteriza por estar sostenido por el trabajo no remunerado de cuidado que se realiza al interior de los hogares. Y que, como habrán visto en la sesión sobre organización del cuidado, este trabajo de cuidado no remunerado se distribuye de manera bastante desigual entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes llevamos adelante la mayor parte de este trabajo no remunerado. ¿Qué es lo que sucede en este espacio de reproducción? Los hogares que participan en el flujo circular de la renta adquieren bienes y servicios.
Y estos bienes y servicios son los que van a permitir que las personas se reproduzcan cotidianamente. Los alimentos, la vestimenta, la vivienda, el transporte, todo lo que necesitamos para llevar adelante nuestra vida cotidiana es adquirido en el mercado o, si empezamos a ponerle más complejidad a esto, es recibido o se accede a través de instituciones. Y los hogares lo transforman de alguna manera en su estándar de vida. Lo que la economía feminista dice es que esta transformación del acceso a bienes y servicios en bienestar concreto no es automática, sino que requiere de la intermediación de este trabajo no remunerado. Por eso, en este espacio de reproducción sucede un primer paso que es la extensión del consumo de bienes y servicios en lo que Antonella Picchio llama estándares de vida ampliados. Muy concretamente, ¿qué queremos decir con esto? Para reproducirnos cotidianamente no es suficiente con adquirir alimentos en el supermercado, no alcanzan con hacer la compra y adquirir fruta, verdura, carne, lo que consumamos cotidianamente para alimentarnos y no morirnos. Hace falta transformar esos alimentos en comida, hace falta prepararlos, hace falta cocerlos, hace falta servirlos en una mesa, y ese es el trabajo que hace el trabajo de cuidado no remunerado. Extiende ese consumo de bienes y servicios en estándar de vida, en consumo concreto y en reproducción cotidiana de la vida. Y no solamente ocurre esto de una manera técnica, no solamente al interior de los hogares se cocina, se lava la ropa, se limpia la casa, sino que esto sucede en el marco de relaciones interpersonales que involucran afecto, empatía, no empatía, mandatos, la dimensión no material, si se quiere, del cuidado, tiene que ver con esta expansión de los estándares de vida ampliados en bienestar efectivo. Como les decía antes, no alcanza con comprar los alimentos, tampoco alcanza con cocinarlos. Hay que servirlos en una mesa. Muchas personas prefieren que esa mesa sea una mesa familiar y que esa mesa familiar esté en el contexto de una vivienda que esté limpia. Todo esto sucede por la mediación del trabajo de cuidado no remunerado, que es un trabajo físico que requiere tiempo, es un trabajo material, pero también es un trabajo afectivo, es un trabajo que involucra emociones y es un trabajo que transmite, transfiere y reproduce valores que también son necesarios para el funcionamiento del sistema. Es en el ámbito de los hogares donde las personas primeramente aprendemos algunas normas de convivencia. Aprendemos, por ejemplo, a obedecer órdenes. Cuando somos chicos, niños, niñas, y nuestros padres, madres nos dicen, poné la mesa, lávate los dientes, estamos aprendiendo que hay consignas que tenemos que obedecer. Estamos aprendiendo que cuando suena el despertador hay que levantarse e ir a la escuela. Esa es una enseñanza que luego va a ser muy útil para el capital cuando tengamos que estar en nuestro puesto de trabajo a una hora determinada cumpliendo con nuestra jornada laboral. Entonces, en el ámbito de la reproducción no solamente se produce la vida física de las personas a través de la extensión del consumo en estándares de vida ampliados, sino que además se reproducen los valores necesarios al funcionamiento del sistema capitalista, como los que estoy mencionando. Y una tercera función que tiene el trabajo de cuidado no remunerado en el espacio de reproducción al interior de los hogares es el de administración de la dimensión de la fuerza de trabajo. Al interior de los hogares es donde se decide qué parte de las personas o qué parte del tiempo de las personas que conviven en esos hogares se va a destinar a participar en el mercado, a ser contratado por el capital y a producir bienes y servicios, y qué parte de ese trabajo se va a encargar de estas actividades
necesarias, inevitables, de reproducción. Es esta negociación al interior de los hogares la que va a dar cuenta del tamaño de la oferta laboral que finalmente van a contratar las empresas y también de la dotación de trabajo de cuidado. Y esto no es estricto, como sabemos y como habrán visto en la forma en que se organiza socialmente el cuidado, las personas hacemos trabajo para el mercado y hacemos trabajo de cuidado. La combinación de estos dos tipos de trabajo es diferente y está muy determinada por las relaciones de género y por las normas patriarcales, donde las mujeres hacemos en total mucho más trabajo que los hombres, más aún cuando paulatinamente, crecientemente y sin pausa nos hemos ido incorporando al mercado laboral. Entonces hacemos el trabajo para el mercado y seguimos haciendo este trabajo de cuidado que está en la base del funcionamiento del sistema económico. En síntesis, si no existiera este espacio de reproducción, no existiría fuerza de trabajo disponible cada día para ser contratada por el capital, para producir bienes y servicios y para producir ganancia que reproduce el capital y por tanto reproduce el sistema. Y no solamente hace falta que esta fuerza de trabajo esté disponible, sino también hace falta que esté cuidada, que esté alimentada, que esté higienizada y que esté eximida de las responsabilidades de cuidado. Y eso es lo que hace el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza al interior de los hogares, con esta distribución desigual por género que tiene implicancias para la vida de varones y mujeres. ¿Cuáles son entonces las derivaciones del funcionamiento del sistema económico de esta manera? La denuncia de la economía feminista es: el sistema económico tiene una dimensión invisibilizada por el análisis económico tradicional, que es este espacio de reproducción, sin el cual el sistema no funcionaría. Y la forma en que se organiza este espacio de reproducción es determinante de las desigualdades de género y de las desigualdades socioeconómicas. Una vez que visibilizamos esto, ¿cuáles son las derivaciones posibles? Bueno, una derivación casi directa es la de tratar de dar cuenta de cuál es el valor concreto que este trabajo de cuidado contribuye a la economía. Y en este sentido se han desarrollado, y también lo deben haber comentado en otras sesiones, varias propuestas metodológicas para dar cuenta de esta contribución en términos monetarios. Esto en sí mismo es bastante controvertido. ¿Corresponde otorgar valor monetario a este trabajo de cuidado? Y es un debate abierto en los ámbitos de la economía feminista. Yo personalmente considero que hay algo de utilidad en darle una valoración monetaria al trabajo de cuidado, principalmente para poder visibilizarlo en los términos en los que la economía convencional lo comprende. Y en este sentido, la propuesta metodológica es agregar a las cuentas nacionales, que son las formas en que la economía tradicional cuenta el valor de la producción, las llamadas cuentas satélite de los hogares, que permitiría dar cuenta de cuál es el valor económico que el trabajo de cuidado contribuye a este valor de producción de los bienes y servicios sintetizado habitualmente en el indicador del Producto Bruto Interno. Entonces se hacen estimaciones con un montón de decisiones metodológicas que se pueden discutir, de cuál es esta contribución, y probablemente ya hayan comentado, el ejemplo que en América Latina usamos con más frecuencia es el ejemplo de México, que tiene una encuesta de uso del tiempo que es la fuente de información básica para hacer estas estimaciones, bastante regular y robusta, y que permite estimar cuál es el valor del trabajo de cuidado no remunerado en términos del valor económico, y más o menos, según las oscilaciones de la medición, en México el trabajo de cuidado no remunerado equivale al 20% del Producto Bruto Interno mexicano. Es decir, el valor económico de este trabajo es mayor que el valor de las exportaciones de petróleo de México. El presentar esta valoración monetaria muchas veces sirve para dialogar con quienes solo entienden al mundo en estos términos, y para visibilizar la importancia y la magnitud de este trabajo. Luego un debate todavía más controvertido es, bueno, una vez que
visibilizamos este trabajo, una vez que le damos valor económico, ¿cuál es la demanda que construimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que se retribuya este trabajo de cuidado? ¿Que se redistribuya? ¿Ambas cosas? Esto es, de nuevo, un debate que tal vez también ya hayan recorrido en algunas de las otras sesiones. Para quienes priorizan la retribución de este trabajo hay distintas propuestas, que van desde la propuesta del salario del ama de casa hasta la incorporación de algún tipo de reconocimiento al valor económico de este trabajo en los sistemas de protección social, particularmente en los sistemas de pensiones, o hasta en América Latina pueden considerarse como una forma de remunerar el trabajo de cuidado de las mujeres a las transferencias monetarias condicionadas, cuyas condicionalidades están vinculadas justamente con dimensiones del cuidado. Cada una de estas cuestiones es controvertida en sí mismo y podemos luego dialogar al respecto. La otra mirada es, no es suficiente retribuirlo, o es más, puede ser nocivo retribuirlo si esta retribución consolida el rol cuidador de las mujeres. Lo que hace falta entonces es redistribuir este trabajo. Y allí vienen las propuestas de mecanismos que permitan conciliar la vida laboral y familiar de las personas, de manera que quienes realizan tareas de cuidado puedan crecientemente incorporarse al mercado y a las oportunidades económicas, pero también la redistribución requiere la posibilidad de derivar el cuidado, y aquí se paran las propuestas que se concentran más en la necesidad de expandir y universalizar los servicios de cuidado, y hay quienes consideramos que lo que es necesario es reducir el trabajo de cuidado a través de distintos mecanismos que luego podemos considerar. Cuando reconocemos esta dimensión del funcionamiento de la economía, podemos rápidamente concluir que las políticas económicas que se diseñan pensando en la economía funcionando como la miran los ortodoxos, va a tener problemas. En la medida en que las políticas económicas funcionan en un terreno que está atravesado por las relaciones de género, que está generizado, necesariamente tienen impactos diferentes en varones y mujeres y se nutren de manera diferente del aporte de los varones y de las mujeres. Y por eso la economía feminista dice, las políticas económicas no son neutrales en términos de género, sino que son ciegas en términos de género, porque se apoyan en las formulaciones de la economía convencional, fallan en reconocer la dimensión de la reproducción y por lo tanto se diseñan de manera sesgada, se evalúan de manera sesgada y tienen consecuencias sesgadas en términos de género. Para dar algunos ejemplos, me voy a apurar un poquitito para ceñirme al tiempo, ¿cómo podemos pensar esta relación entre las políticas económicas y el cuidado o la organización del cuidado? Podemos pensar el campo amplio de las políticas fiscales y monetarias, cómo se relacionan estas dos cosas. Por ejemplo, la magnitud y las características del gasto público es un elemento clave de la política fiscal. La política fiscal es aquella que determina en qué gasta el gobierno y cómo financia el gobierno este gasto. La magnitud y la forma que tenga el gasto público va a ser determinante de las características, del alcance, de la cobertura y de la calidad de los servicios de cuidado. Por eso cuando estamos viviendo bajo gobiernos que prefieren llevar adelante políticas restrictivas del gasto público, o como está sucediendo ahora en muchos países de Europa y del mundo, hay políticas de ajuste del gasto público como mecanismo para teóricamente enfrentar la crisis económica. La consecuencia de esto es que se reduce la provisión pública de servicios de cuidado, que se deteriora la calidad de estas prestaciones, porque se deterioran los salarios de quienes trabajan en estos ámbitos. Entonces hay una relación directa en este sentido entre la política fiscal y las posibilidades de organización del cuidado. Y de esta forma podemos repasar lo que pasa en términos del empleo público en los servicios de cuidado, lo que pasa en términos de los mecanismos de incentivo fiscal para el acceso a servicios de cuidado, y podemos también pensar en los
efectos indirectos que la política fiscal y monetaria tienen en relación con el cuidado, a través del impacto que tienen en el sostenimiento o no del nivel de actividad, y con eso del nivel de empleo, y con eso del nivel de ingreso de los hogares, y con eso de la posibilidad de tener una batería más amplia o más restringida de acceso a servicios de cuidado y de formas de organización del cuidado. También podemos pensar en el caso de la política comercial y su vinculación con el cuidado. O sea, cuando vamos a hablar con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y les decimos las políticas para el comercio exterior tienen una influencia importante en la organización del cuidado y en el trabajo de cuidado no remunerado, nos miran con caras de mucha extrañura. Y bueno, es el trabajo que la economía feminista está haciendo al tratar de visibilizar estas relaciones. La política comercial de los países puede ser clave cuando está basada en un patrón de apertura externa y de competencia con las producciones, con la producción de bienes y servicios en el mercado internacional. Porque esto lleva, y de hecho es lo que se observa muy claramente en el mundo, a una carrera hacia la baja de los estándares laborales, donde los costos del cuidado aparecen como costos que limitan la competitividad. Entonces, tener una política económica basada en la apertura externa limita las posibilidades de provisión de servicios de cuidado y contempla a todas aquellas dimensiones del cuidado que requieren costos monetarios exactamente como eso, como costos. Y aparece entonces el cuidado como un elemento de obstáculo para la competitividad en la competencia en el comercio internacional. En América Latina es muy claro ver la influencia de algunos patrones de desarrollo que se han basado en la apertura y en el desarrollo de producciones para la exportación, en las maquilas, que implicaron una incorporación masiva de mujeres al mercado laboral sin prever cómo el trabajo que estas mujeres hacían en sus hogares para la reproducción cotidiana de la vida se organizaba. Entonces, la promoción del empleo femenino también puede simultáneamente estar promoviendo un ajuste sobre la calidad del tiempo de vida de las mujeres. Y finalmente, también podemos pensar una relación bastante directa entre las políticas de empleo y de protección social y el cuidado. La propia generación de empleo permite, por un lado, acceder a ingreso monetario que puede permitirle a los hogares derivar parte de las responsabilidades de cuidado en el mercado, pero simultáneamente incorpora presión sobre el tiempo de las personas y particularmente de las mujeres que deben encontrar una forma de combinar el trabajo para el mercado con el trabajo de cuidado, es decir, las políticas de empleo y de protección social son claves en la forma en que se distribuye el trabajo remunerado y no remunerado, y la forma que adoptan los sistemas de protección social, lo que alguna literatura llama los tipos de regímenes de bienestar, van a ser claves en determinar los grados de comodificación y de desfamiliarización del cuidado, es decir, en qué medida o en qué grado la organización del cuidado depende más o menos del mercado y depende más o menos de las formas de organización familiar. Para ir terminando, quería decir algunas poquísimas palabras sobre lo que a mí me parece son las principales implicancias económicas de la manera en que se organiza el cuidado y de que el sistema económico funcione sostenido por el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza al interior de los hogares y que se distribuye de manera tan desigual entre varones y mujeres. La principal implicancia para mí es cómo esta organización del cuidado se convierte en sí misma en un vector de reproducción de las desigualdades socioeconómicas y de género. Como decía al principio, la experiencia del cuidado es una experiencia socialmente estratificada y eso se pone de manifiesto en las diferentes tasas de actividad o de participación económica de las mujeres según el estrato socioeconómico de pertenencia. Las mujeres más educadas que viven en hogares con mayores ingresos tienen tasas de participación en el mercado laboral mucho más alta que las mujeres que tienen menor nivel educativo, que tienen más cargas de familia, que viven en hogares con menos recursos económicos.
La forma en que se organiza el cuidado es clave para explicar lo que pasa en el propio mercado laboral, la segregación en el mercado laboral, la brecha de ingresos en el mercado laboral, deviene de la manera en que se organiza el cuidado, y las dificultades entonces a la participación económica de las mujeres es un obstáculo severo, y esto en muchos países de América Latina se ha demostrado con evidencia, para la reducción de la pobreza. Se ha demostrado cómo cuando las mujeres consiguen participar económicamente y tener ingresos monetarios, el impacto que esto tiene en disminuir el nivel de pobreza de los hogares. Entonces, en la medida en que no se resuelve de mejor manera la cuestión del cuidado, hay más obstáculos para resolver la cuestión de la pobreza en nuestros países. Cierro con estas consideraciones sobre los argumentos económicos a favor de las políticas de igualdad o de las políticas de cuidado que se pueden construir. La injusta organización social del cuidado, como mencioné, implica obstáculos para la participación económica de las mujeres. Si nos ponemos en la mirada económica más convencional, decir esto es una subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres, que se agrava cuanto mayor es el acceso de las mujeres a la educación. El razonamiento ortodoxo diría, hay una inversión social en la educación de las mujeres que se subutiliza con la discriminación en el mercado laboral. Y si la fuerza de trabajo se subutiliza, la economía está produciendo a un nivel subóptimo. No se produce todo lo que se podría producir. Entonces, si hablamos de un subóptimo, estamos hablando de ineficiencia económica. Entonces, desde esta mirada podríamos decir invertir en servicios de cuidado, invertir en redistribución de los tiempos de cuidado, invertir en mecanismos que permitan reducir el trabajo de cuidado no remunerado, es económicamente eficiente, porque permite una mejor utilización de la fuerza de trabajo de las mujeres. También hay otra serie de argumentos que se construyen en relación con las implicancias de las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar de las personas en la productividad. Trabajadores y principalmente trabajadoras que no tienen resuelta fácilmente esta cuestión, viven tensionados, tienen que faltar muchas veces a su puesto de trabajo porque tienen que atender emergencias vinculadas con el cuidado, y esta menor productividad individual se puede agregar a nivel de los sectores económicos y finalmente se pueden agregar al nivel del sistema económico. Entonces, las tensiones en la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas por su impacto en la productividad también hablaría de una ineficiencia económica. Y finalmente, el argumento que se puede construir en torno a si mejoramos la organización del cuidado, podemos tener mejores herramientas para reducir la pobreza y con eso aumentar o sostener el consumo. Estos argumentos se han trabajado desde la economía feminista y la síntesis sería reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no solamente es justo, sino que es económicamente eficiente. Y esto es un abordaje con el que podemos dialogar con miradas más ortodoxas en economía y promover ciertos espacios de incidencia en las propias políticas públicas. Me gustaría cerrar con una reflexión crítica sobre esto mismo, que tiene que ver con los límites de estos argumentos y de esta visión economicista, desde el hecho de qué tan adecuado es atribuirle valor económico a este trabajo, qué tan correcto es el valor económico que le atribuimos, en base a qué construimos estas metodologías, y en definitiva, mucha de la discusión en torno a la organización del cuidado y la participación económica de las mujeres tiene que ver con sostener que la participación de las mujeres en el mercado laboral es algo bueno, considerar que la autonomía económica de las mujeres es clave para su autonomía personal. Sin desconocer que estos elementos sean ciertos, creo que vale una discusión sobre la capacidad emancipadora efectiva del empleo. En la medida en que podemos considerar al todo, o que consideramos de hecho al sistema capitalista como un sistema injusto, como un sistema que explota a la fuerza de trabajo, y esto se vuelve, me parece, una discusión todavía más relevante en América Latina, donde
liberamos tiempo, si promovemos políticas de cuidado, liberamos tiempo de las mujeres para que se incorporen a empleos de muy baja calidad, de muy baja remuneración, de muy baja protección social. Entonces, ¿cuál es el elemento emancipador de esto? Y en definitiva me parece que esta discusión hay que darla en el marco de la aspiración a formas de organización del trabajo, entendido en un sentido amplio, que permitan ampliar el derecho de las personas a ser a hacer, es decir, a elegir en definitiva la vida que quieren vivir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Corina. Pasamos ahora a la parte de preguntas. Retomo lo mismo que he dicho anteriormente. Podéis tanto escribir las preguntas, que de hecho tenemos ya una, ahora mismo paso a leerla, como pedir la palabra para hacer vuestra pregunta oral, a lo cual os animamos encarecidamente porque va a resultar muy agradable escuchar más voces y ver que, pues eso, que detrás de tanto nombre y tanta letra escrita en las pantallas del ordenador hay personas, ¿no? Pero bueno, mientras os animáis el resto, voy a pasar a leer la primera pregunta que tenemos, que es de Gilda Ceballos. Gilda dice: Corina, a ver, excelente tu exposición y tu artículo del eslabón perdido. Haces un recuento panorámico y pormenorizado a la vez, desde los padres fundadores hasta la economía feminista. Creo que esta última ha hecho un gran aporte con la visibilización de los cuidados y su importancia para la economía. Pero creo que, al menos en México, enfrenta muchos obstáculos para su difusión y legitimación como parte de la disciplina, donde ni siquiera se le considera como ciencia económica, ya que ahí predomina y reina, entre comillas, la escuela neoclásica. Creo que tiene más aceptación en otras disciplinas. ¿Cuál crees que ha sido la experiencia de la economía feminista para abrirse camino en otros países del sur, de América Latina, y estar en condiciones de proponer políticas públicas, por ejemplo? Corina, ¿qué nos cuentas? Bueno, muchas gracias, Sheila, por tu comentario. En efecto, la economía feminista se ha fortalecido, pero sigue siendo una dimensión marginal dentro de la economía. Y la primera pregunta que yo me haría es si esto es bueno o malo. Si la economía es la economía ortodoxa, yo me siento muy feliz de estar en los márgenes. Sin duda es importante, tal como plantea Sheila, que la economía feminista se difunda, se legitime como producción teórica, conceptual, y sea, me parece a mí, adoptada por personas que trabajan en la academia, por personas que trabajan en el activismo y por personas que trabajan en la gestión de política pública. Yo creo que esto es bueno o necesario, porque creo que la economía feminista da herramientas para transformar el mundo en un mundo mejor, en un mundo sobre todo más justo. Entonces, sin duda comparto la preocupación de Sheila en la dificultad que la economía feminista tiene para abrirse caminos. Yo creo que primero hay que ser muy paciente, hay que ser muy creativa, y creo que eso es lo que estamos o venimos intentando las economistas feministas. Insistir como hormiguitas en todos los ámbitos donde podemos y seguir avanzando en el propio fortalecimiento de nuestras contribuciones en el diálogo entre nosotras y con otros sectores en la academia, en el activismo, en la gestión de política pública que pueden ser permeables. Cuando nos preguntamos sobre, bueno, hay lugares donde esto haya tenido un poco más de éxito, entendiendo por éxito al darse a conocer, al incidir efectivamente en ámbitos de acción y de política pública. Aquí en América Latina nuestro ejemplo, nuestro faro y el país a donde creo que la mayoría de nosotras se querría ir a vivir es Uruguay. Uruguay es un país que, por ejemplo, en esta última campaña electoral, no sé si están todas al tanto de que Uruguay está en un proceso eleccionario y que de hecho este domingo se vota la segunda vuelta, donde la presunción es que Tabaré Vázquez del Frente Amplio va a volver a ser elegido presidente. El Frente Amplio fue el primer partido político que incluyó en su plataforma electoral
el tema del sistema de cuidados y de hecho durante la gestión de Pepe Mujica en el gobierno ha comenzado a avanzar concretamente en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Si uno conversa con colegas y amigas uruguayas, protestan y dicen se avanzó muy poco y ahí nos enfrentan correctamente las restricciones presupuestarias y demás, pero quienes estamos afuera consideramos que exista un diseño de sistema de cuidado, que haya dirigentes políticos en el ejercicio del poder político que hablen de este tema y que manifiesten su compromiso con llevar adelante un sistema nacional de cuidado, habla de cómo la mirada de la economía feminista y las demandas feministas han permeado a la discusión de la política pública. ¿Por qué esto fue posible en Uruguay? Y aquí simplemente voy a estar repitiendo lo que le he escuchado decir a las propias compañeras uruguayas. Ha habido un trabajo muy persistente de la sociedad civil para instalar el tema. Ha habido generación de espacios de diálogo que permitieron difundir el tema y que otros sectores fueran apropiándose del tema. Y fue posible que el tema se incorporara definitivamente, no solo en la agenda de discusión, sino en la propia agenda de política pública, porque hubo un gobierno permeable a estas ideas y que terminó incorporando esta mirada como parte de su propia plataforma y que llevó a que los otros partidos políticos también lo hicieran. Yo creo que el caso uruguayo es muy peculiar y yo que vivo en Argentina, que es un país grande y que tiene una cultura política muy distinta a la uruguaya, soy bastante menos optimista en que esos procesos se puedan replicar en otros países con una escala más grande y con culturas políticas menos democráticas que la uruguaya. Por eso creo que tenemos que abusar nuestra creatividad para ver cómo podemos ir metiendo estos temas y exponiendo nuestra mirada a donde finalmente se toman las decisiones, a los espacios de poder. Y lo último que diría en este sentido es que me parece que es clave pensar cuáles son las alianzas y que una alianza necesaria y que todavía no se ha fortalecido en América Latina es la alianza con el propio movimiento de mujeres. Yo creo, y aquí hablo desde la experiencia argentina, pero creo que es extendible a otros casos nacionales. El movimiento de mujeres en Argentina no ha incorporado este tema de los cuidados particularmente en su agenda. Sigue muy concentrado en los temas históricos, no sin razón, siguen siendo urgentes y necesarios, de violencia de género, la discusión de la despenalización del aborto, y sigue también un poco resistente a incorporar temas vinculados con la participación económica de las mujeres y la organización del cuidado. Y creo que aquí es un espacio donde tenemos que trabajar creativamente también, porque creo que si no lo toma el movimiento de mujeres y no lo toman los movimientos sociales como una demanda, va a ser muy lento y muy difícil el proceso. Creo que estamos en la etapa de consolidar la construcción de la demanda en favor de la reducción y redistribución del cuidado, y que para eso los movimientos sociales y el movimiento de mujeres son claves. Gracias, Corina. Vamos a la segunda pregunta por parte de María. Y aprovecho, insisto, perdonad si soy excesivamente insistente, animaos a levantar la mano si tenéis micrófono, que intentamos escucharos, ¿vale? Pregunta María, dice primero gracias por la presentación y dice, quería preguntarte sobre el concepto de decomodificación del cuidado. No lo entendí muy bien y es un concepto que últimamente he escuchado y no termino de asimilar. Gracias. Yo diría solamente, María, que además de lo que nos cuente Corina ahora, está incluido en el glosario del propio curso, ¿de acuerdo? Gracias, María. Sí, mencioné el concepto muy rápidamente sin exponerlo. El concepto de decomodificación
deviene de cierta literatura que estudia los llamados regímenes de bienestar. Los regímenes de el concepto de régimen de bienestar alude a la forma en que interrelacionadamente el Estado, los hogares y el mercado producen y distribuyen bienestar, y podemos pensar al cuidado como una dimensión específica del bienestar, y podemos pensar en el régimen de cuidado aludiendo a la manera en que Estado, mercado y hogares contribuyen a la producción y distribución de cuidado. Una forma de evaluar, caracterizar a este régimen de cuidado es analizando qué tanto depende el poder acceder al cuidado de nuestra participación en el mercado. Por eso se habla de decomodificación, porque alude a la manera en que el cuidado es posible por la intermediación mercantil de la mercancía, ¿no? De allí viene la idea de comodificación o decomodificación. Entonces, para dar un ejemplo, pensemos en las licencias por maternidad como una dimensión del cuidado. Las licencias por maternidad son licencias que las personas que participan en el mercado laboral, las madres, las mujeres, pueden gozar cuando paren, cuando dan a luz a hijos o hijas. La licencia por maternidad consiste en un periodo de tiempo en el cual la madre puede permanecer en el hogar cuidando al hijo o hija recién nacido, percibiendo simultáneamente su salario. En casi todos nuestros países o en todos nuestros países existe alguna forma de licencia por maternidad. Podemos pensar entonces a la licencia por maternidad como una prestación de cuidado. Ahora, ¿quiénes pueden gozar de esa licencia por maternidad? Quienes participan en el mercado laboral. Entonces, el acceso a esta prestación del cuidado está mediada por el mercado laboral. Y en América Latina, donde el mercado laboral, primero, hay muchas personas que no acceden al mercado laboral. América Latina es la región que sigue teniendo la menor tasa de actividad de las mujeres. Pero además, las mujeres se incorporan al mercado laboral, pero la mitad se ocupa en empleos informales, no registrados, a quienes no se le aplica la legislación de la licencia por maternidad. Entonces, en definitiva, existe este beneficio de cuidado, pero como está mediado por la participación de las personas en el mercado, finalmente solo gozan de este servicio un 25% de las mujeres, las que están ocupadas y ocupadas en un empleo formal. Entonces, la proposición de decomodificar el cuidado implica construir mecanismos que universalicen este tipo de beneficios y que no hagan que el acceso a los mismos esté mediado por el mercado. Que todas las mujeres que son madres puedan, por caso, gozar durante unos meses de un ingreso monetario garantizado de alguna forma. Una licencia, no sería una licencia, pero un beneficio universal. No digo que estoy promoviendo esto, ¿no? Pero son un ejemplo de cómo este beneficio, que mediado por el mercado es restringido a un grupo reducido de mujeres, podría universalizarse. Un beneficio universal a la maternidad, una transferencia monetaria a las madres durante una cantidad X de meses. Esa sería una forma de decomodificar esta dimensión del cuidado. Lo doy solo como ejemplo y no soy especialmente partidaria de este tipo de transferencias monetarias, pero creo que es un ejemplo que sirve para dar cuenta de esta idea de comodificación y decomodificación. Muchas gracias, Corina. Bueno, mientras esperamos a ver si alguna otra persona se anima a preguntarte, yo pues aprovecho la ocasión y te pregunto yo misma, porque cuando estabas hablando ahora de las alianzas, de lo imprescindible que es construir alianzas para posicionar el tema de cuidados en la agenda política, pensaba por un lado como que nosotras siempre lo abordamos desde el lado de las personas que cuidan, fundamentalmente desde el ámbito de
pues de las implicaciones negativas que tiene para las mujeres el ser las principales o únicas responsables de los cuidados. Y pensaba en cómo hacer alianzas con la otra parte, digamos, la parte cuidada, entre comillas, ¿no? Y de aquí me iba a lo de, a veces parece que hay como una cierta contraposición entre derechos de la infancia, por ejemplo, y los derechos de las madres a construir su propia vida. Entonces, esto podría ser en un momento dado, puede haber agendas que no necesariamente coincidan, que sean un poco conflictivas. Pensaba que también es conflictiva, por ejemplo, puede ser la agenda por las políticas y los derechos de conciliación con una agenda por el desarrollo del país basado, como decías tú, en la bajada de costes y el aumento de la competitividad en ese sentido. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto de los conflictos en el ámbito de los cuidados? ¿Cómo construimos a veces los conflictos más bien en círculos virtuosos y cómo hacemos cuando realmente hay un conflicto que no se puede resolver tan sencillamente, ¿no? Y perdonad, no sé si decir que casi dejemos mi pregunta en stand-by, porque mientras tanto ha aparecido una pregunta de Liliana, pero no tiene contenido. Entonces, venga, pues si os parece, de momento la mía, Corina. Bueno, muchas gracias, Amaya, y más que responderte me sumo a tu preocupación. Yo diría a este respecto, en principio, y creo que lo estabas vos también insinuando, ¿no? Mucho tiene que ver con cómo construimos el problema. Y creo que es una limitación que hemos tenido las economistas feministas trabajando en este tema, nuestro, si se quiere, sesgo hacia enfatizar las implicancias que esto tiene para las mujeres y para la vida de las mujeres. Yo creo que la propia noción de personas cuidadoras y personas cuidadas es una noción inexacta, por lo menos. Porque todas somos personas vulnerables. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Hay momentos donde las necesidades de cuidados son más evidentes y más profundas, y donde entonces podemos quedar rotulados como personas cuidadas. Es el caso evidente de los niños y de las niñas, pero también muchas veces de las personas mayores, de las personas enfermas o con alguna discapacidad, y momentos del ciclo de vida o condiciones de la vida donde aparecemos como personas más bien cuidadoras. Pero yo creo que una primera contribución podría ser el énfasis en la idea de la vulnerabilidad de la vida humana, de la interdependencia de la vida humana y de que todos y todas somos cuidadores, cuidadoras y cuidadas y cuidados. La cuestión de los derechos en conflicto sí claramente aparece en los debates, ¿no? El derecho de los niños a recibir el cuidado de sus madres, vis a vis el derecho de las madres a participar económicamente. Creo que sí, que estas son tensiones difíciles de resolver, y que tal vez el camino que suaviza estas tensiones se vinculan con la idea de la corresponsabilidad social. O sea, no se trata de encontrar la manera en que las mujeres puedan conciliar su vida laboral y familiar y los niños puedan conciliar sus necesidades de cuidado con la participación económica de sus madres, sino que se trata de cómo socialmente y colectivamente nos hacemos cargo del cuidado de todas y todos. Me parece que esta idea de los derechos en conflictos aparece cuando nos quedamos un poco estancadas en miradas más individualistas, en qué le pasa a las mujeres, qué le pasa a los niños. Me parece que tendríamos que fortalecer una mirada más integradora y pensar en soluciones colectivas, ¿no? Y la tensión entre la agenda de la redistribución del cuidado, de la conciliación, y la agenda del crecimiento basado en patrones de desarrollo que se sustentan en la competitividad internacional y demás, puede ser una tensión irreconciliable. O sea, yo creo que en este campo de las tensiones que vos, Amaya, señalabas, hay cuestiones que son en efecto irreconciliables,
y que tienen que ver con, bueno, ¿qué mundo construimos? ¿El mundo de la reproducción del capital o el mundo de la reproducción de la vida? O sea, creo que hay situaciones donde estas tensiones no tienen solución posible, lo que tiene que prevalecer es una mirada sobre otra, y nuestro trabajo es, creo, tratar de que más y más personas adhieran a una visión del mundo centrada en la reproducción de la vida, no en la reproducción del capital. Muchas gracias, Corina. Tenemos una pregunta de María. Voy avisando, por favor, si alguien tiene preguntas que las haga ya, porque bueno, estamos ya sobre la hora y bueno, en algún momento tenemos que ir cerrando. Dice María: siento no poder hablar por el micrófono, estoy en el trabajo y no puedo molestar a mis compañeras y compañeros. Perdón, que no quiero decirlo tampoco como agobiando a nadie, ¿eh? Era simplemente si alguien tiene la posibilidad y quiere hacer la pregunta de viva voz, pero estupendo hacerla por escrito. Dice María: otro aspecto que me gustaría discutir, también en relación a tu respuesta sobre decomodificación de los cuidados, es que en unas investigaciones que estamos realizando estamos viendo que parece que la cobertura a la seguridad social es uno de los primeros mecanismos más efectivos en países de renta media-baja para reducir la economía informal y con ello las desigualdades asociadas. Pero obviamente, si no viene de la mano de un planteamiento más holístico que incluya además otro tipo de políticas de cuidados, tendrá un menor efecto para las mujeres, que participan en mayor proporción en la economía informal. Entonces, ¿crees que incidir en políticas de cobertura de seguridad social para todas las personas trabajadoras sería importante o seguiría siendo una política sesgada? Muchas gracias. Muchas gracias, María, y comparto tu comentario. Yo lo que señalaría es que este mundo que transitamos y esta pretensión de vivir en un mundo mejor nos enfrenta permanentemente a estas disyuntivas. Y voy a traer el caso de los programas de transferencias condicionadas de ingreso, que es un tema vinculado con la seguridad social y que he trabajado en particular. Los programas de transferencias condicionadas de ingreso, supongo que todos y todas saben, pero simplemente para estar todos de acuerdo, son programas que transfieren ingresos monetarios a hogares, en general en América Latina. La forma que adoptan es a mujeres, madres de niños y niñas, que deben cumplir con condicionalidades vinculadas al acceso educativo y al acceso a la salud de los niños. Entonces, en algunos trabajos que también he realizado, me he expuesto a la pregunta muy sintética: ¿estos programas son buenos o malos para las mujeres? La pregunta en sí mismo puede estar mal formulada, ¿no? Es una pregunta muy restringida. Y la respuesta es ambigua, o por lo menos la respuesta que yo encontré. Es bueno que las mujeres perciban un ingreso, es bueno que las mujeres se constituyan por primera vez en derecho sujeto de políticas públicas, es bueno que las mujeres tengan por primera vez en su vida, muchas de ellas, ingresos monetarios permanentes, es bueno que se contribuya a través de una política pública que los niños y las niñas vayan a la escuela, reciban sus cuidados de salud, pero luego es malo que estos mecanismos de condicionalidades refuercen el rol cuidador de las mujeres, es malo que las mujeres queden en algún sentido prisioneras de las transferencias monetarias por parte del Estado, es malo que queden cautivas de manejos clientelares de estas políticas, y es malo que, dependiendo de los contextos, estas políticas desincentiven la participación económica de las mujeres. Y cuando afirmo esto último, digo, bueno, esto es malo si pienso que las oportunidades económicas que tienen las mujeres son trabajos de muy mala calidad, con bajísimos salarios, sin protección de la seguridad social. Y no tengo una respuesta. Digo, es la tensión. Y es la tensión a la que nos enfrentamos, creo que permanentemente. Y cuando hago trabajo de campo y converso con las mujeres que reciben estas transferencias, sin duda me demuestran que su vida cotidiana les cambió y en muchos casos les mejoró. Entonces yo puedo, por mi aspiración a
desarmar el rol cuidador de las mujeres, decir, no hagamos estas transferencias porque refuerzan el rol cuidador de las mujeres. Creo que estas son las disyuntivas. Me parece que el camino es tener las aspiraciones, tener las metas, tener las utopías y evaluar en cada momento cuándo una acción, una política, una determinada transformación nos acerca o nos aleja de eso. Y en tal caso, volviendo al ejemplo de los programas de transferencias condicionadas, plantear, bueno, los programas tienen estas virtudes y estas dificultades para las mujeres, cómo fortalecemos las virtudes y cómo transformamos los obstáculos y los damos vuelta en más virtud para las mujeres. Pero creo que tu planteo es una disyuntiva a la que nos enfrentamos permanentemente quienes trabajamos en vinculación con las discusiones de política pública. Y para mí la clave es, bueno, avancemos 2 pasos y retrocedamos 1. Si avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, avancemos. Si avanzamos 1 paso y retrocedemos 2, no lo hagamos. Muchas gracias, Corina. Me alegro además que hayas puesto este ejemplo porque en la webconferencia pasada salió precisamente este tema y de hecho recomendamos la lectura de tu artículo sobre haciendo una revisión de estos programas en el libro de Economía Feminista en América Latina. Así que, pues fenomenal que hoy lo hayas podido contar de viva voz. Tenemos una pregunta más y yo diría que ya la última porque ya nos hemos pasado sobradamente de la hora, pero vamos a por ella. Es de Liliana Sánchez, que dice: hola, muchas gracias por la exposición, muy clara. En tu texto El eslabón perdido, como puedes ver, Corina, lo hemos pasado para leer antes de esta webconferencia, dice: mencionas que las tareas de cuidado como dimensión central de los sistemas de protección social tendrían que formar parte de los derechos o ser un derecho. ¿Existe algún caso en América Latina que haya avanzado en este sentido? Me imagino por dónde puede ir la respuesta, vinculado con lo que has dicho antes de Uruguay, pero bueno, Corina, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Liliana, por el comentario y les agradezco a todos y todas el haber leído los textos. Amaya, te voy a nombrar mi manager preferida. Pero yendo al comentario de Liliana, creo que hay como 2 planos. Un plano donde se está avanzando en el reconocimiento explícito del derecho, y en este sentido podemos mencionar el caso, por ejemplo, de Ecuador, que ha incluido en su constitución, en su nueva constitución, el reconocimiento del trabajo de cuidado y la necesidad de que este trabajo de cuidado sea repartido de manera igualitaria. Hay países que han avanzado en normativas que exigen a los gobiernos visibilizar el trabajo de cuidado y en tal caso cuantificarlo, como es el caso de Colombia. Entonces hay como un plano donde se ha avanzado en materia normativa, en el reconocimiento del cuidado, del trabajo del cuidado. No sé si me animaría a decir ya reconocido como un derecho. Ahí creo que todavía estamos más en el plano de la discusión. Y creo que el otro aspecto es los avances que ha habido en materia de políticas que contribuyan a garantizar este derecho, aun cuando el derecho no sea reconocido explícitamente. Y sí, como señalaba Maya, creo que el país que más ha avanzado en este sentido ha sido Uruguay, donde se ha propuesto explícitamente la construcción de un sistema nacional de cuidados con dimensiones de cuidado para niños y niñas, dimensiones de cuidado para personas mayores, dimensión de cuidado para personas con discapacidad y dimensión de fortalecimiento de las condiciones de las personas trabajadoras de cuidado de manera remunerada. A mí me parece que promover la noción del cuidado como derecho, y entendiendo esto, el derecho al cuidado como el derecho a poder autocuidarse, el derecho a cuidar, el derecho a decidir cómo organizar el cuidado, incluyendo la derivación del cuidado a instancias extra hogar. La noción del derecho al cuidado puede ser útil
en la manera en que se establezcan marcos normativos que luego sean exigibles. Me parece lo que ha venido pasando con toda la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. No sirve, me parece a mí, la proliferación de derechos per se, sino en tanto herramienta que nos permita exigirle a los gobiernos instrumentos concretos de garantía de esos derechos. Y en este sentido sí creo que promover la noción de derecho al cuidado es útil y que podemos encontrarnos con estas dos situaciones. Países donde el derecho o algo parecido está reconocido, pero no hay acciones concretas para garantizarlo, y países donde sin un reconocimiento explícito de este derecho existen acciones concretas que en algún sentido lo garantizan. Muchas gracias, Corina. Tenemos una pregunta más, pero yo creo que por respetar un poco, porque ya respetados del todo no están los tiempos, la vamos a dejar, Gilda, si no te importa, nos la llevamos al foro de debate, yo creo que de la semana 4, ¿de acuerdo? Entonces, llevaré ahora mismo esta pregunta para allá y ahí podemos hablarla. Entonces, gracias, Corina. Voy a comentar un par de cositas ya para despedir esta sesión. Bueno, la grabación de esta sesión estará a vuestra disposición en el sitio web del curso en poquito tiempo, en la sección correspondiente a la semana 5 y también en la sección de webconferencias. Como sabéis, tenemos dos secciones ahí. Bueno, Pilar decía, perdón, que es que había visto que había otra pregunta, pero es de Pilar que dice que muchas gracias. Ninoska dice que no se escucha. No sé si alguien más no me escucha. Yo mientras sigo hablando, mientras no me digáis. Sí, parece que sí que se escucha, que debe ser un problema de Ninoska. Bueno, que estará disponible la grabación de la webconferencia, que la semana que viene la daré yo misma con el tema de cadenas globales de cuidados, pero incluiremos también la cuestión de empleo de hogar. Aprovecho para decir que mucho de lo que cuente será también resultado de algunos proyectos que hemos hecho conjuntamente con varios países y uno de ellos era Argentina y en el equipo de Argentina estaba Corina, o sea que de alguna manera volverá a estar Corina con nosotras y con nosotros. Luego señalar también, recordaros que la fecha tope para la entrega del esquema o del índice, digamos, del trabajo final es este sábado. Ha habido personas que ya la habéis entregado, otras no. Entonces, por favor, entregadlo cuanto antes. Vera parece que ha pedido la palabra, pero Vera, yo creo que ya estamos 25 minutos tarde y que tenemos que dejarlo para la próxima, lo siento. Perdonad que dejemos a gente con la palabra, pero bueno, ya no estamos a tiempo. Y luego también simplemente decir que la hora de tutoría, que normalmente suele ser los jueves, precisamente a las 9, pues la retrasamos en el día de hoy y la tendremos ahora mismo. En cuanto terminemos esta webconferencia, tendremos una horita en el chat online, ¿vale? Para quien quiera. Entonces yo por mi parte nada más, así que Corina, te paso la palabra si nos quieres decir alguna otra cosita antes de despedirnos. Bueno, yo quiero agradecerte a vos, Amaya, por hacerme cómplice de estas cuestiones, agradecerle a todas y todos quienes han participado de esta conferencia, los comentarios, las preguntas. Quedo a disposición si pasan los días y van macerando estos temas, si quieren hacerme algún comentario o acercarme alguna pregunta. Amaya tiene mi dirección electrónica, me pueden escribir y con gusto podemos seguir conversando. Y bueno, me alegro que haya gente interesada en estos temas y ojalá sigamos sumando, dialogando, cuestionándonos y contribuyendo con los pequeños granitos de arena para hacer este mundo un mundo más lindo de vivir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Corina, por los buenos deseos. Esperemos que vayamos efectivamente construyendo un mundo más justo. Nada, gracias a todo el mundo y nos encontramos aquí la próxima semana. Volvemos a los miércoles, ¿de acuerdo? Y quien quiera, ahora mismo en tutoría. Gracias, Leslie, Dejan, que estáis por ahí atrás.